La reciente subida que tuvimos es una trampa alcista para continuar con la caída. Muchas personas no se creen estas subidas y piensan que es probable continuar con la tendencia bajista hasta la zona de los $95,000. Por otro lado, se acerca la fecha límite para que la SEC decida la aprobación de los ETFs de Litecoin, Solana y Ripple. Hay entre un 85 y un 95% de probabilidades de que sí se aprueben estos ETFs, lo que sería muy beneficioso para el sector de las criptomonedas de cara a octubre y noviembre. Y las empresas siguen acumulando enormes cantidades de Ethereum, lo que podría disparar su precio para que supere los $6,000 en las próximas semanas. Todo esto lo veremos en este video. En primer lugar, analizando qué ha pasado con el precio de Bitcoin en los últimos días, tenemos que tuvimos un repunte de en torno a un 6% después de esta caída de en torno a un 12%. Como vimos en videos anteriores, era muy probable visitar esta zona en torno a los $108,000. Y todavía es probable ver caídas mayores, haciendo que el precio de Bitcoin caiga hasta la zona de los $99,000, principalmente porque es un soporte anterior. Y porque en caso de llegar a esta zona de los $99,000 ya equivaldría a una caída en torno a un 20%. La cual es una corrección medianamente grande a tomar en cuenta, que podría ser el catalizador de excelentes puntos de compra para continuar la tendencia alcista hacia finales de año. También un punto válido a tomar en cuenta es poniendo la gráfica en temporalidad semanal, ver cómo históricamente se ha apoyado en la EMA de 50 periodos antes de grandes impulsos, como fue en este caso de aquí y en el último caso anterior, apoyándose en la EMA de 50 periodos y teniendo una subida de en torno a un 55%. Y en el caso de que sí tengamos esta caída hasta la EMA de 50 periodos, en los próximos 20 días probablemente se encuentre por los puntos de los $99,000, alineándose con nuestro análisis, representando una caída en torno a un 12% desde los puntos actuales y a una caída total de en torno a este 20%. En cuanto al precio de Ethereum, en los últimos días ha estado lateralizando formando este patrón de cuña. Y por análisis técnico, estas figuras suelen romper al alza. Prácticamente lleva desde el 26 de agosto en estos niveles en torno a los $4,300. Prácticamente lleva desde el 26 de agosto en los mismos puntos, en la zona de los $4,300. Y podría romper esta figura a la baja generando un fake out, llegando hasta la zona de los $3,900 o los $3,800 para iniciar un impulso al alza, retestearse en los máximos históricos anteriores y ver ese último impulso de cara a finales de noviembre o inicios de diciembre. Me parece probable que el precio de Ethereum llegue hacia estas zonas de aquí, este recuadro celeste, en torno a los $6,000 y los $7,500. Eso no quiere decir que no puede subir más. Claramente, si seguimos la línea de tendencia que viene respetando desde los inicios de este ciclo, podría llegar en torno a los $9,000 e incluso a los $9,500. Pero siempre es bueno ir tomando beneficios y no esperar al último momento para vender, ya que probablemente no nos encontremos aquí varias semanas, incluso pueden ser pocos días, especialmente cuando se tienen puntos de compra en la zona de los $2,400, $1,600 o $2,500, que equivaldrían a una rentabilidad actual de en torno a un 170% en caso de que llegue a niveles cercanos a los $7,000. Y sí, una diferencia de un 174% en comparación con una subida del 260% sí es notable. Pero llegados a estos puntos y después de esta gran subida es necesario por lo menos asegurar ganancias. En cuanto a la gráfica de la dominancia de Bitcoin, tenemos que claramente estamos en una tendencia alcista del de 2023 y en lo que respecta a las alt seasons anteriores, tenemos que llegamos en la del 2021 a la zona del 40% de dominancia y en el 2017 incluso llegamos a romper este 40% de dominancia, por lo que en este ciclo muchas personas dicen que podemos llegar a niveles similares. Esta zona del 46% creo que sí podemos llegar a tocarla rápidamente en torno a finales de diciembre o inicios de enero, pero la zona que sí veo con más altas probabilidades es la zona del 50%. Aquí tomaré personalmente la mayor parte de los beneficios. Venimos de una caída de en torno a un 12% y perfectamente podemos generar este movimiento de pullback hacia otra vez zonas cercanas al 60%, retesteando esta línea de tendencia para ver caídas rápidas hacia el 55%, que sería zona de ventas parciales, y otra vez caídas rápidas hasta estas zonas de aquí aproximadamente. Y estas caídas suelen ser muy rápidas. Por ejemplo, en el 2017 pasamos desde una dominancia superior al 90% hasta el 35% en cuestión de menos de un año. En el ciclo anterior también pasamos del 74% al 40% en 130 días, por lo que no sorprendería que aproximadamente dure 150 días, 200 días desde el punto máximo anterior, lo que nos pondría en zonas cercanas a inicios de diciembre.
En cuanto al Total Tree, que es la gráfica de la capitalización total del mercado de las criptomonedas, excluyendo a Bitcoin y Ethereum, tenemos que está intentando romper por cuarta vez prácticamente la zona de los $1 trillón, que fue el máximo anterior visto en el ciclo del 2021. Creo que es probable que estemos en etapas previas a grandes subidas, llegando a una capitalización de en torno a los 2 trillones y los 3 trillones de dólares para finales del 2025. Esto en caso de que respetemos la línea de tendencia vista desde el 2017-2021 que nos podría colocar en estas zonas de aquí. Lo que creo que va a pasar después de esta gran subida es algo similar a lo que ha pasado en los ciclos anteriores. Correcciones en el ciclo anterior, por ejemplo, una corrección del 74%, por lo que en caso de tener una corrección similar de un 70%, nos llevaría otra vez a zonas menores al $1 trillón. En este punto se va a hablar por todo lado de que las criptomonedas van a cambiar el mundo, mucha gente se va a interesar por comprar criptomonedas, principalmente en las zonas más altas, y cuando tengamos esta corrección probablemente se va a mencionar que las criptomonedas son una estafa, como pasó cuando Bitcoin estaba en la zona de los $20,000 y los $15,000, que den continuación y den los mejores puntos de compra de cara al próximo mercado alcista que probablemente termine a finales del 2029. Ahora, ¿en qué puntos de la psicología de los ciclos del mercado nos encontramos? Muchas personas dicen que estamos en la fase de complacencia y que ya vimos los máximos de Bitcoin en la zona de los $124,000 y este es un rebote para continuar con la gran caída. Personalmente creo que estamos más bien en una zona de emoción previo a ese último impulso para llegar a niveles de euforia. Realmente es complicado saber en qué punto del mercado nos encontramos y solo el tiempo lo dirá. En términos generales, en los últimos 7 días Bitcoin ha tenido una ligera subida, la cual no ha sido acompañada por Ethereum, principalmente por la salida en sus ETFs, más adelante lo vamos a ver. XRP sí ha tenido grandes subidas, BNB también, Solana, y las subidas que más se destacan son las de Hyperliquid con un 19% y Avalanche con subidas de en torno a un 12%. En cuanto al índice de miedo y codicia, todavía nos encontramos en un territorio neutral, llegamos a tocar ligeramente los puntos de miedo y creo que es posible volver a visitar estos niveles para dar origen a esa corrección y posteriormente tener una gran subida hasta la zona de codicia o extrema codicia, que suelen marcar los máximos de ciclo. En cuanto a las tasas de interés, tenemos que actualmente hay un 92% de probabilidades de que se bajen en 25 puntos básicos y hay un 0% de probabilidades de momento en que se mantengan de 4,25 al 4,5. Hay un 8% de probabilidades de que se bajen no solo en 25 puntos básicos, sino en 50, pero probablemente el mercado se tome a negativo esta doble bajada de tipos de interés, por lo que lo más positivo sería que se bajen lentamente los tipos de interés 25 puntos básicos el 17 de septiembre, otros 25 puntos básicos el 29 de octubre y otros 25 puntos básicos el 10 de diciembre. En relación con eso tenemos la inflación, seguimos en niveles muy bajos de en torno al 2%, perfectamente podríamos seguir bajando hasta niveles de esta zona de soporte en torno al 1,4% de inflación y mientras se mantenga por debajo del 2,5% es positivo ya que es el objetivo hipotético de la Fed y fuerza a algunas bajadas en los tipos de interés. Estas bajadas en los tipos de interés vienen de la mano con la fecha límite para que la SEC apruebe los ETFs de algunas criptomonedas como Litecoin, Solana y XRP. XRP en el caso del 17 de octubre es la fecha límite para saber si se aprueba el ETF o no. En el caso de Solana es el 10 de octubre y en el caso de Litecoin es el 2 de octubre, por lo que estamos muy cerca de estas fechas. Y aparte que se aprueben estos ETFs, si se aprueban los de Cardano o HBAR sería muy positivo para el sector de las criptomonedas en general y las probabilidades son bastante altas. En cuanto a la gráfica que muestra el comportamiento del precio de Bitcoin en los diferentes ciclos, tenemos que en 2017 Bitcoin alcanzó sus máximos en diciembre y en 2021 Bitcoin alcanzó sus máximos en octubre, por lo que es probable que en fechas en torno a octubre, noviembre o diciembre veamos los máximos para este ciclo. Esto no quiere decir que necesariamente tiene que ser en esos meses, pero nos basamos en un análisis de probabilidad. Y exceptuando el ciclo del 2013 que se vieron los máximos mucho antes, puede que los máximos también estén en torno a estas fechas. En cuanto a los términos de búsqueda en Google de la palabra cryptocurrency, tuvimos un spike recientemente que llegamos a la zona de 51, pero cayó rápidamente y no hemos tenido niveles cercanos a las del 2017 o el 2021. Probablemente lleguemos otra vez hasta zonas del 50, incluso llegar hasta niveles del 75, indicándonos puntos de venta. Actualmente no hay el suficiente interés en el mercado y realmente no está entrando nuevo retail. Cuando veamos esta gráfica de aquí, que es la gráfica que nos muestra el top de descargas de aplicaciones como Coinbase y Robinhood en la App Store, cuando veamos esas aplicaciones subir hasta niveles cercanos del top 10, top 20, top 50%, es una buena zona o indicador de que está entrando nuevo retail al mercado. Son personas que normalmente
no se descarguen esas aplicaciones porque ya saben comprar criptomonedas. Normalmente es un inversor nuevo que suele comprar en los puntos más altos del mercado y suelen ser la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes. Por lo que hay que estar muy atentos a esta gráfica en caso de que Robinhood y Coinbase experimenten una subida en sus descargas en la App Store. En cuanto a los ETFs de Ethereum, vemos cómo han habido salidas prácticamente desde el 29 de agosto, lo que ha posiblemente originado esas correcciones de en torno a un 11% en el precio de Ethereum. Realmente en el largo plazo esta salida de dinero no es muy grande, ya que desde que se crearon los ETFs de Bitcoin se han acumulado 12 billones de dólares. Por lo que es probable que con una racha de 2 o 3 días positivos se vuelvan a comprar estas salidas. Y viéndolo a largo plazo, como vemos, la acumulación de Ethereum por parte de las empresas se ha multiplicado exponencialmente. En abril tenían aproximadamente medio millón de Ethereum y actualmente casi llegan a los 5 millones de unidades de Ethereum. Por lo tanto, ha habido una gran acumulación institucional en todas estas zonas de aquí y el punto promedio puede estar en torno a los $3,000, que actualmente sería un rendimiento del 46%, que no está nada mal, pero probablemente las instituciones esperen rendimientos aún mayores, probablemente en torno a la zona de los $7,000, si es que llegamos, o la zona de los $6,000, empiecen a soltar y a vender más fuertemente estas reservas de Ethereum, lo que daría origen al próximo mercado bajista. Se ve más claro en esta lista de aquí. Empresas como Bitmain ya tienen más de 2 millones de Ethereum acumulados y empresas como Shardbrink están cerca de alcanzar su objetivo de 1 millón de Ethereum. En los últimos 30 días compraron 237,000 y actualmente están en los 837,000 unidades. Y para los interesados en operar en un exchange de criptomonedas, actualmente Sumex está ofreciendo un 60% de cashbacks por un depósito superior a los $50. En caso de depositar $100, se podrían obtener $60 como bono para operar en futuros y los beneficios que se obtengan de ese dinero son completamente retirables. Esta promoción termina el 10 de octubre, por lo que si a usted le interesa puede registrarse con el link que dejo en la descripción. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin, vemos que hay casi 7 billones de dólares que serían liquidados en caso de que Bitcoin llegue a la zona de los $105,000. Si llega a la zona de los $117,000, se liquidarían 2.6 billones de dólares. Por lo que es probable ver cómo se recoge esta liquidez y luego ver esta caída hasta la zona que hemos hablado en torno a los $100,000, o puede que se deje esta liquidez pendiente y primero se recoja toda esta de aquí. Se ve mejor en el mapa de liquidaciones, como recientemente recogimos la liquidez en los $113,000 y quedó un poco en la zona de $115,000, pero el mayor volumen está entre la zona de los $110,000 y prácticamente hasta los $106,000. Y si usted quiere conocer a detalle cómo las tasas de interés afectan a las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente los aspectos principales que debe saber. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.